y Pest, divididas por el río Danubio, forman una de las ciudades más lindas de Europa. Acompañantes de viaje, bienvenidos a Budapest. Budapest es la capital de Hungría. Dividida, como decíamos, por el río Danubio, es una de las capitales más bonitas de Europa y con un ambiente especial que te envuelve y te enamora. No en vano es llamada la perla del Danubio. Cuatro son los días que le dedicamos, aunque nos hubiese gustado poder dedicarle más. Dividiremos lo visitado en estos 4 días como para que puedan ir armando su propio itinerario. Dejaremos luego de eso nuestro alojamiento, en donde cenamos y un paseo especial que hicimos. Antes de comenzar, aclararemos que la moneda de Hungría no es el euro, sino el florín húngaro. La conversión al día de hoy es para un euro aproximadamente 383 florines. Así que los precios deberán convertirlos. Las tarjetas de crédito o débito son aceptadas en la mayoría de los lados. Esta última es la que nosotros utilizamos, aunque siempre tenemos algo de efectivo. Día 1 en Pest. Como dijimos al principio, el río Danubio cruza esta ciudad. Hoy comenzamos en el lado de Pest. Como siempre, nuestro comienzo fue con un free tour. El mismo comenzó en la Plaza Kossuth, en el Parlamento, y desde ahí hicimos un recorrido de unas 2 horas y media, terminando en la sinagoga de Budapest. El sistema de free tours está extendido por el mundo. Es una manera amena de introducirse un poco en la historia de la ciudad y obtener datos y consejos acerca de la misma. Nosotros siempre los hacemos al visitar un sitio por primera vez. Recuerda hacer tu reserva y dejar al terminar un pago acorde a lo que haya sido el tour. Y ya que nombramos al Parlamento, comenzaremos mostrándole este emblema de la ciudad y contándoles cómo organizar la visita al mismo. Es el mayor edificio del país y fue construido entre 1884 y 1902. Es el segundo mayor parlamento del mundo detrás del de Rumanía. La verdad que todo lo que les pueda decir es poco y queda opacado ante la imagen. Es simplemente maravilloso. Se puede visitar el interior del Parlamento y les prometo que vale la pena hacerlo. Les cuento ahora las opciones para hacer esta visita. La visita se puede hacer con audioguía en español en horarios determinados. La pueden comprar en la web habilitada por el sitio oficial del Parlamento. El precio de la misma para visitantes de fuera de Europa es de 10.000 florines, unos 26 euros aproximadamente. Y la duración del recorrido interior es de unos 45 minutos. Luego está la opción que tomamos nosotros con un costo de 30 euros en Civitatis. El recorrido cuenta con un guía que recorrerá los exteriores del Parlamento durante media hora, 45 minutos, para luego sí entrar al centro de visitantes, y la guía te entregará allí la entrada al Parlamento. Se retira ella y comienzas con la audioguía con el grupo en español de la visita de 45 minutos en el interior del Parlamento. Como les dije, las palabras sobran ante estas imponentes salas. Si solo harán una visita en Budapest, esta podría ser la indicada. Como siempre, yo les cuento nuestra experiencia y cómo resultó para nuestro gusto.
lo que no quiere decir que para ustedes sea igual. El recorrido por el exterior para nosotros fue reiterativo, porque ya habíamos hecho el free tour, así que hubiésemos acertado más si sacábamos solo la entrada audioguiada. Pero yo les dejo las opciones y ustedes evaluarán la experiencia que están buscando. Les dejo en el blog el enlace al sitio oficial y también al guiado. Siempre dejo las distintas opciones para que ustedes chequeen los diferentes precios, opciones y cancelaciones gratuitas o no. Siempre evalúen todo. Personalmente valoro mucho que lo que saco tenga cancelación gratuita. Pero bueno, eso dependerá de ustedes. Seguimos el recorrido y nos distancian unos pocos metros, en los que caminaremos con la vista de Buda a nuestro frente. Monumento de los zapatos. Llegamos acá a un estremecedor monumento. Montones de zapatos junto al río nos recuerdan el asesinato de los judíos en Hungría. Los judíos del gueto de Budapest eran atados en parejas y tras disparar a uno de ellos eran arrojados al río. Estremecedor y quedas realmente sin palabras. Nuestros pasos siguen cruzando la ciudad. Encontramos una feria de vinos, la estatua del Ronald Reagan, pasamos por la Plaza Libertad, la estatua del policía gordo, y luego de 1 kilómetro aproximadamente de caminata, llegaremos a la Basílica de San Esteban. Junto con el Parlamento de Budapest, son los edificios más altos de la ciudad, con 96 metros de altura, además del segundo edificio religioso más grande del país. Y si bien el interior es muy bonito, nosotros fuimos atraídos por la subida a su cúpula. La subida es en ascensor, aunque hay un pequeño tramo de escalones al llegar. Las vistas son espectaculares. Juzguen ustedes por las imágenes. El precio de la entrada es de 2.000 florines, 5 euros, para el interior de la iglesia, y de 3.200 florines, unos 8 euros, para la visita a la cúpula. Con 4.500 florines, 12 euros, tienes el todo en uno. No hemos nombrado a ningún pase turístico porque en esta ciudad no lo hemos tomado, ya que nos pareció que no íbamos a hacer tantas cosas de pago y algunas de las que sí íbamos a hacer no estaban incluidas. Pero ustedes saquen sus cuentas, como les digo siempre, ¿no? No solo escuchen lo que yo les cuento, sino que ustedes investiguen. Plaza Erzsébet. Caminando 450 metros más, llegamos a la Plaza Erzsébet, la Plaza Elizabeth, nombrada en honor a la emperatriz Sisi. Es un núcleo de animado movimiento. La noria de Budapest la encontramos acá, así como la fuente del Danubio. A pocos pasos más, unos 200 metros, en la Plaza Boros Martí, encontramos una de las confiterías famosas de Budapest, la pastelería Sherbot. Nosotros no entramos, queríamos visitarla, pero no coincidió el horario como para entrar. Si alguno de ustedes lo ha hecho, cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido y si vale la pena incluirla. Nosotros visitamos el Café New York y más adelante les muestro la experiencia.
Sinagoga de la calle Dohani. Seguimos caminata, 700 metros nos separan de la segunda sinagoga más grande del mundo. Ya por fuera nos llama la atención por su arquitectura neomorisca y su gran tamaño, solo superada en el mundo por la sinagoga de Nueva York. El interior vale mucho la pena. La entrada la pueden sacar en el lugar o en su web, la cual dejo en el blog. El costo de la misma es de 9.000 florines, 23 euros. Luego de salir de la misma, recorran los alrededores para encontrar mucha historia sobre los judíos del gueto y también el árbol de la vida que está detrás de la sinagoga. Estamos acá en el barrio judío, pueden hacer un recorrido a pie por el mismo, por su cuenta, o tomar un free tour. En nuestro caso no tuvimos tiempo de hacer el tour, pero es bueno saber que está también esa posibilidad. Si quieren un sitio en donde encontrar lugares para comer y esparcimiento para este u otro de los días, la zona de Gos du Kurt es una buena opción. Dejo todo escrito porque realmente es muy difícil para mí saber cómo se pronuncian. Como les decía, es una buena opción, aunque sea solo para ir a ver. Está ubicado muy cerca de la sinagoga, en pleno corazón del barrio judío. También Street Food Caravan, un sitio con puestos de comida, es una muy buena opción y también está muy cerca de la zona. Y terminamos el día con una muy buena elección, tanto para el día como para la noche, los Ruin Pub. Como les decía, terminamos este día en un bar ruina. ¿Qué es un Ruin Pub? Estos peculiares bares se encuentran en viejos edificios del barrio judío. La decoración es con todo lo viejo que puedas imaginar, grafitis y más, lo que hace que sean lugares muy coloridos y atractivos a la hora de decidirnos ir a tomar una cerveza o simplemente recorrerlos. Puedes visitarlos tanto de día como de noche y yo que tú no me los perdería. El más famoso de ellos es Simplak Kert, aunque hay muchísimos. ¿Te está gustando el video? Si es así, te pedimos te suscribas. ¿Ya lo hiciste? Ahora continuamos. Día 2 en Buda. Durante todo el recorrido vamos acompañados por las eSIM de Olafly y así tenemos internet ilimitado. Tenemos un código de descuento para los seguidores de Europa Acompañada que se los dejamos en la descripción. En el primer día obtuvimos las vistas desde Pest hacia Buda. Hoy cruzaremos el puente de las cadenas hacia Buda para visitar muchas cosas de ese lado del Danubio y obtener las mejores vistas hacia Pest con la imponencia de su parlamento. Puedes subir por el funicular, pero el precio es elevado. Fue inaugurado en el año 1870 y es un atractivo turístico. El horario es de 7:30 hasta las 22 horas.
Como decíamos, para subir el precio no es nada bajo, no se pueden utilizar los bonos o tickets ordinarios del transporte público de Budapest. Tiene un ticket propio que se compra en las taquillas de sus paradas. El precio es de 4.000 florines, más de 10 euros, ida y vuelta. En este momento no hay viaje de una sola vuelta. Personalmente creo que no vale la pena pagar ese costo. Dejo en el blog la info de su web. Pero haciendo unos 500 metros hasta Bazar Jardines del Castillo, encontrarán ascensor más escaleras para la subida de manera gratuita. Free Tour del Distrito del Castillo. En nuestro caso comenzamos con un Free Tour, el recorrido por Buda. El mismo comenzó en la plaza de Széll Kálmán, para comenzar el recorrido pasando por la Puerta de Viena. Así que nosotros fuimos directamente en metro y al regreso sí utilizaríamos las escaleras y ascensor que nombré recién. Continuando la caminata hacia el Bastión de los Pescadores. Bastión de los Pescadores. Nos separan entre la Puerta de Viena y el Bastión de los Pescadores unos 400 metros. Esta construcción data de 1902, fue finalizada tras casi 2 décadas de obras. Sus 7 torres conmemoran a las 7 tribus fundadoras de Hungría. En la fortaleza se encuentra una estatua de Esteban I a caballo. Las típicas fotos con el Danubio y el Parlamento al fondo son tomadas desde acá. La cantidad de gente es impresionante. Poder conseguir un huequito para tomar fotos está difícil. Volvimos para ver la tardecita desde allí y es muy recomendable hacerlo. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. A solo unos pasos encontramos la iglesia de Matías. La iglesia de Matías fue construida entre los siglos XIII y XV, teniendo una importante reforma a finales del siglo XIX. El precio de la entrada es de 2.500 florines, 6,50 € aproximadamente, y para la subida a la torre, 2.900 florines, 8 euros. Seguimos viaje hacia el castillo de Buda. El castillo de Buda es la residencia histórica de los reyes húngaros en Budapest. La vista y postal del mismo la obtenemos, como vieron en el anterior día, desde Pest, pero acá podemos optar por hacer diferentes visitas. Alberga la Biblioteca Széchenyi, la Galería Nacional Húngara y el Museo Histórico de Budapest. También pueden simplemente caminar libremente por todo el predio y también obtener vistas hacia Pest. Mirador de la Ciudadela de Budapest en el Monte Gellert. El mirador de la Ciudadela del Monte Gellert es un lugar muy visitado. Si aún te quedan fuerzas y tiempo, puedes sumarlo desde acá. Esta ciudadela fue construida en 1851 y en 1960 fue declarada lugar de interés turístico. Balneario Gellert.
Para terminar el día y descansar después de haber caminado muchísimo, elegimos el balneario Heller, que está en este lado de Buda, justo enfrente al Puente de la Libertad, que por cierto es un muy bonito puente. Budapest es famosa por tener aguas termales y varios complejos con las mismas, con la elegancia de antaño. Les vamos a mostrar 2 opciones para que ustedes elijan. La primera será de este lado, del lado de Buda, y es el balneario Hellert. El otro lo veremos mañana y será en Pest, el balneario Széchenyi. Si bien se ve que ha perdido el esplendor de otra época, adentrarse en este complejo turístico termal parece sumergirte en una película antigua por la edificación que encontramos. Nosotros acudimos con la reserva ya hecha. El costo de la entrada es de aproximadamente 37 euros con locker y 39 euros con cabina para cambiarse. Y puedes permanecer todo el día en las piscinas si así lo quieres. En la web oficial la pueden conseguir la entrada por algo menos, pero no tiene la cancelación gratuita. Dejo todo en el blog. Debes llevar tu traje de baño, chancletas y toalla, ya que al menos en ese momento ya no estaban alquilando todo esto, sino que solo lo vendían. En algunas piscinas se solicita uses gorras de baño. Dentro puedes comprar bebidas y algo para comer si quisieras. Los pagos son con tarjeta. Si bien no soy muy fan de este tipo de lugares, el agua nos relajó un montón y a esa altura el cuerpo lo necesitaba. Aparte de que es algo que quieres ver aunque sea una vez al llegar a Budapest. Ya renovados, emprendemos el regreso. A esa hora en que ver el Parlamento de frente es una tentación. Día 3 en Budapest. Hoy nos quedaremos en Pest y nos iremos ahora a conocer el otro balneario termal para que ustedes puedan comparar y elegir. Balneario Széchenyi. No son los únicos 2 que hay varios más. Quizás estos estén dentro de los más nombrados. Széchenyi, ubicado en el parque de la ciudad, está siempre muy concurrido. El costo de la entrada es de 37 euros aproximadamente, incluido el locker para guardar las pertenencias. Pueden adquirir allí mismo una cabina para cambiarse si así lo quisieran. Nosotros acá también ya fuimos con la entrada adquirida y agregamos la cabina. Cuando compramos en las web de ventas, generalmente lo que nos dan es un voucher para canjear en el lugar. Vayan con el mismo, léanlo bien y preséntenlo. Ellos buscarán el proveedor y les darán las entradas. Al igual que en el otro balneario, en la web oficial la pueden conseguir por algo menos, pero no tienen la cancelación gratuita. Para llegar hasta acá, aprovechamos a tomar el metro más antiguo de Budapest y el segundo más antiguo de Europa, solo detrás de Londres, la línea número 1. El precio del ticket de metro de Budapest tiene un costo de cerca de 1 euro. Es válido por un solo viaje. Tienes paquetes de 10 boletos por 3.000 florines, 8 euros, o tienes también pases por días. Lo que nunca debes olvidar es validar los mismos al tomar el transporte. Parque de la ciudad. Antes de seguir el recorrido por la avenida Andrássy, pueden si quieren dar un paseo por el Parque Városliget y el castillo que está en él. Este castillo inicialmente se levantó en madera y cartón para la exposición de 1896, pero tuvo tanto éxito que se reconstruyó utilizando piedra y ladrillo. Pueden llegar también desde acá a la Plaza de los Héroes.
Pero nosotros, luego de una mirada, nos íbamos a seguir recorriendo por la avenida Andrássy. Comenzaremos, como decíamos, recorriendo esta avenida, pero podemos también tomar el metro, ya que nos separan cerca de 2 kilómetros. Y estamos yendo ahora a la Casa del Terror. La Casa del Terror es un museo con exposiciones sobre los regímenes dictatoriales de Hungría en el siglo XX y una conmemoración a sus víctimas, los torturados y ejecutados en este edificio. El costo de la entrada es de 2.000 florines, 5 euros. Enfrente a la Casa del Terror vemos un trozo del muro de Berlín. ¿Viste nuestro recorrido por Berlín? Si no es así, te dejamos el video al final de este. Vamos ahora a un lugar glamoroso. La caminata de 700 metros nos dejará en la Ópera de Budapest. La verdad que como amante de la música, este tipo de sitios trato siempre de visitarlos. He buscado entradas como para asistir a un espectáculo de ópera, pero no coincidían con los horarios, así que desistimos de la opción y tomamos la visita guiada en español por la ópera. Fue un gran acierto porque no nos defraudó para nada, sino que superó las expectativas. Ubicada en la ya nombrada avenida Andrássy, fue inaugurada en 1884 con la presencia del emperador Francisco José. El costo de la entrada es de 19 euros. Tienes 3 horarios disponibles, ya que, como decía, es guiada en español. Yo les dejo, igual que todos los demás, los datos en el blog y también les dejo la web por si quieren conseguir entradas para asistir a un espectáculo. En el caso de la visita guiada, en el horario indicado, te presentarás en el hall de la ópera y en ese horario vendrá un guía en español para comenzar el recorrido con el grupo. El edificio es impresionante por dentro y la guía durante todo el recorrido nos dio muchísima información. Al terminar la visita guiada, tiene una linda sorpresa para la que nos tuvimos que sentar en la escalinata. Un final con pequeños fragmentos de ópera. Y para terminar la tarde glamorosa, nos vamos al que dicen es el café más lindo del mundo, Café New York. Vamos a ser sinceros en la opinión. Sin lugar a dudas es bellísimo y vale la pena verlo, pero es costoso. Cuando lleguen verán la cola ya hecha de gente esperando para entrar. Y al lado un pase rápido si pagas 5 euros. La fila adelanta muy rápido, así que yo no agregaría ese costo a los que ya te esperan dentro. La fila rápida también es para las reservas online, pero en este momento no están habilitadas. La selección de postres con los que te encuentras también se ven todos excelentes, pero les dejo acá la muestra de algunos precios. Si van por la experiencia de verlo, adelante. Como siempre decimos en estos casos, se paga por hacer la visita y no en realidad por lo que consumes. Lo que consumes en otro lado sería mucho más barato. Pero bueno, yo quería mostrarles para que ustedes decidan qué hacer. Si deciden no ir a consumir, de todos modos les aconsejo arrimarse hasta la puerta para poder ver la belleza que tiene este café dentro. Es realmente impresionante. Terminamos este día 3 y al final les voy a dejar los lugares en que cenamos, así como el alojamiento y un paseo especial. Pero vamos hacia nuestro último día, día número 4 en Budapest. Nuestro recorrido de hoy nos llevará a pasear por una calle
que junto con la avenida Andrassy es una de las más importantes de Budapest. Nos vamos a Basiukta. Caminando entre comercios de marca, ventas de souvenirs y muchos turistas, nos dirigimos hacia el mercado central. Caminen por Basiukta, disfruten de ver los comercios, pero esperen a comprar los souvenirs en el mercado. Miren los precios y luego comparen. El mercado de Budapest es el mercado cerrado más antiguo y más grande de la ciudad. Es una visita que vale la pena hacer, aunque más no sea para ver su estructura. A nosotros siempre nos gusta muchísimo hacer este tipo de recorridos por mercados, así que fue algo que disfrutamos mucho. Encontrarán divididas en sus plantas infinidad de artículos desde souvenirs, como les decía, productos alimenticios, ropa, en fin, un lindo y colorido paseo para hacer. Este día quedó con menos actividades que los anteriores, pero aprovecharemos a seguir caminata por el Danubio y a hacer ese paseo que la ciudad merece y nosotros disfrutaremos. Un crucero por el Danubio. En nuestro caso, volvimos a elegirlo con cena y en el próximo video se los mostraremos. El paseo en barco a la tardecita para ver el Parlamento es imprescindible. Las vistas del mismo iluminado bien valen la pena. Al igual que siempre, tienen diferentes maneras de hacerlo. Los precios empiezan en 15 euros. Cenas. Si bien cenamos a veces cerca del hotel, una de las noches cenamos en un lugar que nos gustó mucho. Se los dejo escrito acá abajo porque no sé la pronunciación. La verdad que la cena fue muy buena y el lugar estuvo muy lindo también. Como siempre les dejo acá la factura de lo pagado. Tengan en cuenta que nosotros somos 2 y siempre cenamos con vino, por lo que los costos son solo para que tengan una idea. Si entran a las web de los restaurantes que yo les voy dejando, que yo les voy mencionando, tendrán acceso al menú completo y ahí verán los precios de todos los platos. Recuerden que es información que yo en los posts que voy haciendo de cada ciudad la voy dejando. Alojamiento. El hotel fue una excelente opción, muy cerca de la Basílica San Esteban. El Three Corners. La atención magnífica, el desayuno muy bueno y con parking en la misma instalación, lo que lo hizo una elección perfecta para nosotros. Pagamos en el mes de mayo por la noche 110 euros la habitación doble con desayuno. Les dejo, al igual que les dejo siempre, la opción en la descripción para que chequeen en sus fechas. Acompañantes de viaje, este fue nuestro recorrido. Siempre quedan más cosas para agregar en Budapest, pero esperamos sea el puntapié inicial para conocer esta ciudad que es, como decíamos, la perla del Danubio. Si el video les ha gustado, pero principalmente si les ha servido de ayuda, les pedimos que nos ayuden a nosotros, suscribiéndose, dándole like y compartiendo con viajeros que tengan como próximo destino Budapest. Acompañantes de viaje, nos vemos embarcados por el Danubio con las vistas del Parlamento en el próximo video.